Y bueno, amigos, ahora sí, estamos listos en este fin de semana, sábado 1 de junio. Y mira, imagínate, iniciando el mes y aparte con una buena plática. En esta tarde quiero saludarte también a ti que me escuchas a través de la Z94.9 FM. Ya escuchamos mucho rollo el día de hoy, pero ahora llega el momento de platicar con un buen carnalazo. Tenemos un invitado el día de hoy. Aplauso en la producción, mi queridísima Monse, obviamente, como todos los días, aquí con las cámaras, todo ese movimiento que próximamente van a ver estos videos a través de redes sociales. En los controles, pues mi carnalazo, Juancho Pantera, también aplauso. Y el día de hoy, invitadazo, señores, ¿verdad? Para que ustedes entiendan todo este rollo, mi queridísimo Carlos Paul, carnalazo, ¿cómo estás? Bienvenido, carnalito, aquí a tu casa, La Z, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Sí escucha La Z, ¿no, carnal? Sí, claro que sí. Bueno, Carlito, porque si quieras que no, mira, de verdad, o sea, no habíamos platicado, chévere. Así que bueno, saludos igual a toda la gente que nos va a ver y nos va a estar observando en este momento a través de redes sociales y todo este show. Pero bueno, ¿sabes qué? La plática de hoy va a ser muy interesante. Mi queridísimo Carlos, carnalazo, a ver, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo se rollo? Platícame un poco de ti. Ok, vamos empezando. Mis padres son del estado de Quintana Roo. Ok. Actualmente solo está mi padre con nosotros. Hace unos años mi madre ya partió de este mundo como tal. Yo nací aquí, soy totalmente cancunense. Súper. Tengo 30 años y yo soy enfermero y también tengo algo que se llama atención médica prehospitalaria, soy paramédico. Ok. Cuento actualmente con un diplomado especializado en lo que es el área de cuidados críticos y transportación aeromédica. Súper. He hablado por una universidad del estado de Querétaro, del Bajío, igual juntamente con un área especial. De ahí, Querétaro es uno de los estados actualmente en México que la está rompiendo muy, muy fuerte con el área de la atención prehospitalaria y junto con el área hospitalaria como tal. Al final del día son un conjunto estas dos prácticas de la medicina, ¿no? Que van abrazadas de la mano. Actualmente me encuentro haciendo una especialidad en cuidados intensivos en una universidad de Tamaulipas. Esto es por vía en línea. Cuento con más o menos alrededor de 13 a 14 años de experiencia trabajando con pacientes. Ok, ¿no? Sí. Aplausos, señor. Hasta yo me quedé con la boca abierta. O sea, de verdad, o sea, para que se den cuenta que la plática que siempre tenemos entre ondas es eso, es justamente la gente preparada, y porque no solamente basta decir soy un enfermero o me dedico a ser paramédico, sino que hay una especialidad. Tú vas creciendo justamente también dentro de la rama de lo que tiene que ver con todo esto, y justamente es lo que me encantaría que me platicaras. Tú naciste aquí en Cancún, vives actualmente, tienes esposa, hijos, ¿cómo se rollo? Actualmente estoy aquí en Cancún, aquí totalmente, tengo trabajo para la Secretaría de Salud, trabajo para una empresa particular que brinda atención médica prehospitalaria, esta es por la parte privada, y también atiendo a alguno que otro paciente en domicilio, por la vía privada, más que nada, pero por recomendación, ¿no? De que algún familiar o de algún conocido que diga, oye, mira, tengo un amigo que está en casa, que requiere atención o requiere cuidado, ¿será que lo puedas visitar o algo así? Entonces vamos, le damos la atención, y si esta atención no puede dársela en casa, se le manda o se le envía con un especialista siempre de la mano. Trabajamos con ellos para poder brindarles una mejor atención en domicilio, dado que los hospitales hoy en día cuentan con una demanda muy, muy alta de pacientes ingresados. Entonces, en su totalidad no se les puede dar a todos la misma calidad de atención en los hospitales, tanto como públicos como privados. Es correcto. Y sabes una cosa, acabas de tocar un tema realmente muy, muy interesante y muy importante, que es justamente la parte de que la gente tenemos que entender, porque de repente yo me había involucrado mucho en el tema de decir, ¿sabes una cosa? Yo tengo un familiar en el hospital y quiero que me lo atiendas, o sea, me urge que lo atiendas. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde radica el tema de la paciencia. Señores, de verdad se los digo, el trabajo que hace un enfermero no es solamente decir, ese enfermero va a venir y va a cambiar a mi paciente. No. O sea, realmente es un trabajo que va más allá y realmente es un trabajo muy complicado y muy complejo, que justamente eso es lo que tú haces. Entonces, ¿cómo es que llegas al hospital? ¿Cómo es que primero dices, a ver, un día nada más se te ocurre decir, voy a ser paramédico, voy a ser enfermero, o por qué fue que te nació este rollo? ¿Cómo sucedió? Hay una historia trasfondo, ¿no? Hace muchos años, antes de iniciar con la carrera, iniciamos con una carrera profesional técnica. Mi madre, alrededor de cuando yo tenía como 14, 15 años, fue diagnosticada con leucemia. A mi madre la diagnostican con leucemia mieloide crónica. Entonces, entre mis opciones para estudiar era tanto como la medicina como parte de la enfermería como tal. Algo que no me gusta es estar tras un escritorio como tal, a veces ahí extendiendo o alguna recetita o algo, ¿no? Yo no me veía en esa parte, sino que yo me veía más involucrado en la atención del paciente. Entonces, a partir de esto, empiezo una carrera técnica en el CONALEP. Justamente
empiezo enfermería y me empieza a latir un poquito más. Gracias a unos amigos me invitan a participar en unas actividades de la Cruz Roja, en donde me empieza a gustar un poquito la atención prehospitalaria. Después de unos años, pues busco la vía de la atención prehospitalaria por parte fuera de la Cruz Roja, en otra institución para poder especializarme y tener un certificado. Y en este transcurso yo ya había terminado prácticamente la carrera técnica profesional, ya había yo tenido mi título y mi cédula profesional, y es más o menos como por ahí del 2014 que ingreso a la Secretaría de Salud, donde inicio con el trabajo como tal en lo que era el Hospital General Antiguito, que estaba aquí por el Crucero. ¿No? Todavía te tocó esa parte de ser el Hospital General. Y ahorita, por ejemplo, sigues en el Hospital General, ¿no? ¿Sigues ahí? Actualmente soy jefe del servicio del área de urgencias. Okay. No tiene mucho. No tiene mucho. Soy jefe del servicio de urgencias con un gran equipo multidisciplinario con el cual trabajo, y en referente tanto como con el turno de la mañana, la tarde, la noche y fines de semana. Es un excelente equipo de trabajo con el que estoy, con el que siento que tengo mucho respaldo, como por parte del área médica, administrativa, y como por parte de mi equipo de trabajo de enfermería. Oye, y eso es muy importante, estar bien protegidos por un equipo de trabajo. Y ¿sabes qué? Me late mucho es el hecho de saber cómo fue que iniciaste con todo esto, ¿no? De ser médico, porque obviamente tú ves a tu mamá, ¿no? Con el tema de la leucemia. Sí. Entonces tú dices, ¿sabes qué? El hecho de estar buscando una persona para que me la venga a atender, creo que yo puedo hacerlo. Digo, al final del día fuiste motivado por el tema de tu mamá. Sí, así es. ¿Y tú llegó un momento que atendiste a tu mamá cuando estuvo padeciendo la enfermedad? Afortunadamente, el tipo de leucemia que ella tuvo, y fue una de tantas específicas en la cual su tratamiento era ir al hospital, tratarse en el hospital, tomar algunos medicamentos en casa. Nunca estuvo como tal, como hemos visto, algún tipo de leucemia que los pacientes están totalmente desahuciados en casa. Okay. Ella hasta sus últimos días fue una persona activa, muy activa, caminaba, iba normal. Tú la veías, estaba normal en un día normal. Sí tenía a veces un poquito de fatiga, como cualquier otro paciente, pero pues ella desempeñaba todas sus actividades normales. O sea, la persona que la conocía y le decía, no, pues es que tomo mis medicamentos o tengo leucemia, y no lo creían porque pues realmente ella se veía diferente. Sí, se veía totalmente diferente, se veía como una persona sana totalmente. Ok, entonces, ¿cuántos años tuvo tu mami la enfermedad? La enfermedad la tuvo 11 años. 11 años, ok. Y cuando la pierdes, ¿qué golpe tan fuerte fue para ti? Fue un golpe muy fuerte. Acababa yo de recibir, tendrá como un año más o menos, mi contrato en el Hospital General, más o menos, un añito. Ya estaba yo como que de planta en algunas áreas, en el área de urgencias, que era el área donde más me gusta atender pacientes, que es la unidad crítica, el área de urgencias y los cuidados intensivos. Ok. Yo estaba en el área de urgencias, todo empezó un domingo, cuando ella se empezó a sentir mal, empezó a tener algunas molestias, y esperamos unas horas. El lunes por la mañana la llevamos al hospital. Yo siempre voy a preferir que se atiendan en mis familiares o que los vea alguien, si yo no estuviera, que su primera instancia sea un hospital general. O sea, los médicos que están ahí, yo sé que cuento con el respaldo de ellos para un buen tratamiento, como en el IMSS, como en el ISSSTE, pero mi hogar, mi casa siempre va a ser el Hospital General. Claro. Siempre va a ser ese, ¿no? Entonces, de primera instancia, pues yo desconocía muchas cosas. Entonces yo la llevé ahí como urgencia, como tal. Me la atendieron, la trataron, me la estabilizaron, pero pues desafortunadamente por algunas situaciones de su organismo, una bacteria entró en su sistema y ya llevábamos 6 meses remitidos de la leucemia, y se le realizaban algunos tratamientos y algunos estudios en los cuales salía como que inactivo. Entonces ella continúa con un tratamiento más leve, pero pues no aparecía como que activa la leucemia en ese momento, ¿no? Sí. Entonces cuando entra en contacto este virus con su organismo, se deprime. En 24 horas ella se deprimió y lamentablemente el 9 de mayo a las 10 de la noche fallece ella en el Hospital General. Un día antes del Día de las Madres, sí, carnal. O sea, realmente sí fue un golpe. Imagínate que tengas a tu mamá, tú quieres hacer absolutamente todo. Yo creo que en ese momento, yo siempre lo he dicho, puedes tener la edad que quieras, ¿no? Ser niño, grande, la edad que quieras. Pero el hecho de perder a tus padres y sobre todo perder a tu madre, te marca. Yo creo que es increíble la parte esta que me comentas, ¿no? Y aparte un 9 de mayo, antes del Día de las Madres, está todavía más canijo, ¿no? Entonces, pasa el tiempo.
esto y ahorita eres una persona, como yo lo escucho y todo lo que has dicho, muy preparada, que te has ido involucrando más y más y más y más, justamente para dar una muy buena atención a los pacientes. Y acabas de decir algo muy cierto, que en muchas ocasiones pensamos que un hospital particular o privado nos puede dar un mejor servicio que un hospital público o una atención pública. Es totalmente falso. Y es justamente lo que comentabas. El Hospital General tiene muy buenas atenciones, tiene muy buenos médicos, que al final del día son los mismos médicos que luego se van a trabajar a los hospitales particulares, ¿no? Entonces, ahorita tú hablas acerca del Hospital General. La recomendación que tú le das a la gente cuando llega a un Hospital General, ¿cuál es? ¿Cuál podría ser, de hecho, de que tú ingresas a tu paciente, llevas a tu paciente, que tenga la confianza de que va a ser bien atendido, ¿no? Sí, claro. Tiene que tener la confianza de que va a estar bien atendido. Independientemente de que sea un hospital público, tienen que entender que pues carece de algunas necesidades como también otros hospitales. También hay que entender que Cancún es un municipio que ha crecido inmensamente, ¿no? En los últimos años ha crecido demasiado. Tenemos una demanda de pacientes muy, muy alta, y a los cuales se les trata de brindar la atención de calidad, la mejor y la excelente. Y como comentabas, ¿no, Paul? El personal que labora en las unidades privadas es el mismo personal médico que labora en las unidades públicas como tal, ¿no? Entonces se les trata de brindar la misma atención, no se les deja por lado. Entonces la ciudadanía tendría que entender que pues, obviamente hay procesos. Yo tengo un ejemplo, ¿no? 10 pacientes en puerta que ingresaron de 7 a 9 de la mañana, ¿no? Entonces esos 10 pacientes requieren diferentes estudios y a cada uno se le da una atención individualizada. No va a ser la misma atención del paciente que llegó con un accidente vehicular al pequeño niño que llegó de 5 años, que tiene fiebre, que lleva varios días así, que tiene una gripa. Entonces hay que individualizar cada atención médica y se les va a dar prioridades a los pacientes de acuerdo a cómo estén, como en el Titanic. Exacto, así sí. Como en el Titanic. Exacto, y es muy cierto, porque luego me ha tocado, también he sido yo una persona desesperada, yo creo que todo el mundo, ¿verdad, Juancho? De verdad, o sea, de verdad, entonces de repente tú cuando llegas a un hospital, tú quieres que te atiendan, porque me duele mucho la cabeza, ok, sí, pero tenemos que ir como justo comentas, y qué bueno que tocas el tema, por el grado de, ¿cómo se lee? El grado de... se les clasifica por triage. Triage, ok. Sí, eso dependiendo de la urgencia como exacto, tal, grado de urgencia. Se le va dando la atención. Hay urgencias que son prioritarias, que se compromete la vida del paciente, y por lo cual tienen que ser tratadas inmediatamente. Hay urgencias que pueden esperar todavía un tratamiento de 2 horas, cuando mucho, 4. O sea, tú sabes, se van individualizando. Exacto, así tú sabes en qué momento decirle al paciente, ya ven, o espérame tantito, voy a atender a alguien que realmente está más grave que tú, ¿no? Sí, así es. Súper. Oye, entonces me brincó mucho también el hecho de que estás en el área de urgencias. ¿Te gusta el área de urgencias? Sí. Porque hay más movimiento, porque ves como que casos ahí medio extraños. Hay más movimiento, claro que sí, hay más movimiento. Hay días en los que tenemos, hablando de la atención prehospitalaria y hospitalaria junta, en conjunto con las demás dependencias de servicios de atención de salud, en las cuales en una hora podemos recibir hasta 7, 8 ambulancias de algún accidente vehicular. ¿En una hora? Sí, en una hora. Hay días en los que podemos recibir en una jornada laboral de 8 horas, 3, 4 ambulancias, pero el ingreso de pacientes que vienen por su cuenta es constante. Más, sí, es más, aumenta, ¿no? Y las ambulancias casi no llegan, pero los pacientes por su propio pie, por su propia cuenta, ingresan al hospital, ¿no? Y hay días en los que pues son muy pocos los ingresos que hay o la atención que se le da a la ciudadanía. Pero sí, de repente tenemos días en los que ingresan uno tras otro pacientes por vía de la ambulancia, ¿sí? O sea, que llega la Cruz Roja y llegan las empresas particulares una tras otra y se nos llena toda el área de urgencias, ¿no? Entonces es eso que también en ocasiones, pues a la ciudadanía le molesta, ¿no? Porque pues se le trata de dar la atención a los pacientes que están esperando, pero de repente llega alguien que requiere la atención o requiere que todo mi equipo multidisciplinario trabaje con ese paciente. Entonces dejan unos minutos a los otros pacientes para poder brindarle la atención a ese paciente que está comprometida su vida. Entonces se le da la atención. Okay. Y en cuanto logramos desocuparnos las manos, vamos a seguir brindando la atención a los demás. Y eso es increíble. Oye, Carlos, y por ejemplo, tenemos que ir a una pausa, tenemos que cortar tantito, los patrocinadores obviamente tenemos que ver, pero hay algo que yo quería preguntarte. Por ejemplo, tú que ya tienes tantos años dedicándote a esto, de lunes a domingo, por ejemplo, hay días, por ejemplo, como los supermercados, ¿no? Miércoles de plaza, ¿no? Que de repente martes de frescos, pero hay un día en específico, días en específico que tú sabes, hoy caen muchas ambulancias. ¿Sí lo hay? Los sábados por lo general, a veces, no siempre, está un poquito tranquilo las 24 horas. Ok. Pero los días festivos, a veces nosotros esperamos que los pacientes lleguen.
y no llegan, a veces no hay tantos pacientes para ingresar. Y en los festivos todos están distraídos, ¿no? Dice, hoy no me quiero enfermar, es festivo. Exacto, ¿no? Entonces se enferman 2 días después. Exacto. Bueno, pues ahorita que regresamos de la pausa, me sigues platicando de esto. ¿Y qué te parece que me platiques acerca de los casos que has recibido? Porque es urgencia. Entonces has recibido casos realmente impactantes y que me los platiques regresando de la pausa, ¿te parece? Claro, sí. Entonces vamos a un corte y regresamos con la plática entre ondas. No te vayas. Y ahora sí, seguimos con nuestro invitado, mi queridísimo Carlitos. Carlos, de verdad qué gusto tenerte aquí con nosotros. Una persona preparada, una persona aparte que le encanta su trabajo. Digo, al final del día te sigues preparando y sigues aprendiendo porque te encanta lo que haces. Digo, para que un trabajo no sea trabajo, te tienen que encantar lo que haces y disfrutarlo. Y como bien comentaban, hay que tener vocación para hacer cualquier tipo de trabajo, ¿no? Así es. Entonces, pero la enfermería es una vocación realmente interesante, muy, muy importante, que nosotros como personas que asistimos para una atención médica, tenemos que ser pacientes con los enfermeros. Por favor, no me lo regañen, porque luego hay gente que luego lo regaña, dice, ay, es que no has atendido a mi papá o a mi mamá o a mi familia. Espérense, relájense tantito, que no solamente es uno. Normalmente, ¿cuánto tiempo te tomas con un paciente? ¿Media hora, 20 minutos? ¿Cuánto por paciente? Más o menos alrededor, como se tiene que individualizar la atención de cada paciente. La demanda de pacientes, por lo general, son síndromes metabólicos, algún desajuste en el cuerpo, de hormonas, alguna enfermedad que está maltratada porque pues, el paciente no ha seguido su recomendación del médico. O no se cuida como tal, ¿no? O ha abandonado el tratamiento médico como tal, ¿no? Y esto pues obviamente recae en que pues, el paciente se pone más grave, empieza a tener algunos padecimientos días anteriores, pero los cuales no son tomados en cuenta y que a veces por remedios caseros o algún otro remedio por ahí, pues obviamente toma y se siente bien un día. Y al ratito pues, peor. Así es, se empieza a generar una cadenita. Y esto para nosotros es lo que nos demora mucho tiempo en darle la atención, porque cada paciente tiene que individualizarse su atención. Un paciente por lo general nos puede tomar entre 20 y 25 minutos para empezar a darle la primera atención. Si una enfermera por lo general tiene entre 5 o 6 pacientes, pues es un turno de 8 horas y tiene que ponerle medicamentos a todos esos pacientes, tiene que darle la atención a todos esos pacientes, tiene que darle de comer a todos esos pacientes, tiene que darle una atención individualizada a cada paciente, porque no va a ser la misma del paciente que tiene una fractura en el pie, del paciente que tiene su azúcar que está descontrolada, o de un paciente que tiene alguna enfermedad respiratoria. Son totalmente diferentes los cuidados que se le van a brindar a cada uno de estos pacientes. Más sin embargo, si el paciente está muy, muy delicado, va a requerir mayor atención y va a requerir mayor concentración del personal de enfermería que está a su cargo. Es correcto. Oye, ¿y sabes qué? A mí lo que me impresionó fue justamente que estuvo mi abuelito en el hospital, estuvo muy grave. Ustedes tienen el conocimiento de todas las máquinas que hay, brother. O sea, sí, eso me sorprende más. Conoces desde el, no sé cómo se llaman, yo le voy a decir el aparato respiratorio, el que mide los pulsos, el del corazón, el de esto, el de... O sea, conocen todos los aparatos que justamente luego ustedes le hacen el trabajo a los médicos más fácil, ¿no? Sí. Esa sería la idea. Fíjate que afortunadamente el servicio de urgencias está comprometido el personal que tenemos, y hablo con respecto a todos mis compañeros, porque al final del día el hecho de que yo sea jefe de un servicio no quiere decir que no pueda hacer las mismas actividades que ellos realizan. Incluso tanto yo como el otro jefe del servicio pues nos metemos a ayudar al personal, ¿no? En ocasiones cuando hay que hacer la programación de eso que llamas que el aparato que respira es un respirador o es un ventilador como tal que asiste al paciente en la función respiratoria. Entonces nosotros también tenemos que saber la programación. Claro que hay un área encargada que se llama inhaloterapia, que ellos son los que ven este tipo de aparatos, pero en su totalidad a veces la demanda es tan alta de pacientes que el personal tanto como médico como de enfermería tiene que saber el manejo y tiene que tener una destreza para poder manejar completamente los parámetros, desde hacer una buena programación, desde saber cómo se hace, desde que se emite una alerta del equipo, ya sea una bomba de infusión la cual le pasa los líquidos suficientes o necesarios al paciente, el monitor cardíaco que tiene, donde se ven todos sus signos vitales del paciente, saber cuáles son las alertas tanto como visuales como las alertas sonoras que se presentan ahí y saber cómo va a reaccionar ante ese tipo de situaciones. Es correcto. Y sabes, acabas de tocar un tema muy interesante. Digo, afortunadamente y gracias a Dios no siempre he estado en hospitales, entonces nunca he estado internado tampoco en un hospital. Entonces ahora que comentas este tema, es importante el hecho de saber de que obviamente los enfermeros sí están ahí, son los enfermeros, pero todos los aparatos que conectan son personas especializadas
especializadas que hacen todo ese tipo de movimientos. Sí, entonces, a mí me tocó, digo, yo estaba en el hospital con mi difunto abuelito ya, pero sí me pasó el hecho de que yo veía todos los aparatos, veía que los enfermeros llegaban y te explicaban, te decían, wow, dices, no manches, o sea, conocen absolutamente todo, está increíble. Entonces, pero hay gente especializada para cada cosa, los que te montan los aparatos, lo que te monta ese, que te monta el otro, pero al final del día ustedes, como bien dices, son equipo y que tienen que aprender de todo. Ahora me tocabas el tema justamente de que estás en el área de urgencias. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de estar en el área de urgencias? Digo, yo he estado como media hora en un hospital y en el área de urgencias y he visto cada cosa, o sea, sé que sí, no llegan pacientes. Pero ¿qué es lo que te ha impactado así que de repente dices, wow, o sea, esto está cañón? Por ejemplo, ¿qué ha sido? Nos llegan pacientes de todo tipo, ¿sí? Okay. Hay pacientes con múltiples enfermedades. Afortunadamente puedo decir que hemos visto de todo, ¿no? De todo tipo de pacientes, ¿no? Desde los pacientes que tienen un problema psiquiátrico, que son los que mayormente tienen un poquito de demanda en el hospital, puesto que pues esto sigue siendo algo que pues nos genera incertidumbre a la hora de atenderlos, ¿no? Porque pues ellos son los que dicen, ¿no? Escucho voces, veo gente, ¿sí? Y llevo tiempo así, me hablan, me dicen que yo haga cosas que no quiero, ¿no? Entonces pareciera de película, pero sí, esto genera incertidumbre porque imagínate, ¿no? Si soy un personal nuevo y me mandan a un área en donde hay un paciente que está así y que se supone que está bajo tratamiento médico, está hablando de las áreas nocturnas, ¿no? Que imagínate que está apagada la luz, se supone que los pacientes están descansando y el paciente empieza a decirte, ¿no? Oye, escucho voces. Y tú eres el único que está en la guardia despierto en ese momento, porque pues obviamente también hay que tomar un descanso, ¿no? Pues es una persona que trabaja 12 horas, tiene que tomar un descanso en la noche. O imagínate que vienes de una postguardia, que ya estuviste de guardia, que ya trabajaste en otro lado y estás cansado. Tú también vas a escuchar voces, obviamente, los ruidos que se generan en los pasillos de los hospitales, y hablando no solo del donde trabajo, de los demás hospitales, también hay pasillos largos en los que... ¡Qué miedo! Sí, ¿no? O sea, te imaginas, pasas por un área de medicina interna, un área de psiquiatría y empiezas a escuchar ruidos. Por lo general, este tipo de pacientes tienden a tener un poquito de trastorno de sueño, entonces empiezan a generar ruidos tocando los barandales, aplaudiendo, haciendo ruidos, o de repente están parados y tú no los ves. Entonces tú pasas y boom, aparece alguien ahí de la nada y son pacientes que luego tienen un poquito de descuido en su persona. Entonces imagínate, vas medio dormido como a las 3 de la mañana, vas a buscar un medicamento a otro departamento y te topas con un paciente así con bata y luego las luces están un poquito bajitas, porque esto sí es recomendable en algunos estudios que durante las noches les apaguemos la luz a los pacientes para que ellos puedan conciliar el sueño. Entonces imagínate, sale un paciente de la nada, de un cubículo oscuro, y vienes medio dormido sin haberte tomado una tacita de café. Sales corriendo. Sí, sales corriendo. Sí, claro. Oye, entonces fíjate que este tipo de casos, justamente, obviamente has visto muchas cosas, ¿no? En el área de urgencias, porque obviamente lo que platicábamos hace un momento, normalmente cuando pasa algún accidente, cuando hay una persona herida por arma de fuego o cualquier situación, el primer lugar donde te llevan es el hospital general. Al hospital general. Sí o sí, hospital general. Sí, o sea, y ahí has visto, yo creo que desde descalabrados, has visto arma de fuego, todo tipo de cosas. A excepción de que llegue de repente, tengo una aseguradora y lo llevo por allá. Aparte de estos casos, que por ejemplo, que justo comentabas, de los pacientes psiquiátricos y todo este rollo, ¿tú cómo ves como enfermero el aumento de la violencia en nuestro municipio? ¿Tú sí has visto que realmente en años anteriores a la fecha sí ha habido un incremento de esto? Pues justamente hablo por el tema de armas de fuego y todo este rollo. ¿Sí has visto como que ha incrementado? Sí, ha habido una demanda muy alta de este tipo de incidentes, y esto repercute en el área de la atención de la salud, ¿no? El hecho de que tengamos incidentes de violencia, ¿no? Generan un sobrecupo de pacientes en las áreas hospitalarias, ¿no? El hecho de que pues no se haya podido controlar este tema muy importante a nivel mundial, porque no solo es en Cancún, claro, sino que también es en otras áreas, pues sí repercute en los hospitales, ¿no? Porque la gran mayoría de los pacientes pues, obviamente van ahí. El hecho de que nos comentaba un muy buen instructor que tuve hace unos años, nos decía que nosotros en el área de la salud no somos parteaguas del decir o decidir si sí o no se atiende al paciente. Nosotros por eso estudiamos para atender a los pacientes independientemente de lo que ellos hayan hecho. O a lo que se dediquen. Sí, a lo que se dediquen, ¿no? Entonces nosotros tenemos que brindarles la atención como tal a ese tipo de pacientes. Entonces nos llegan pacientes de todo tipo, ¿no? Desde un macheteado, un lesionado por arma de fuego, un paciente que haya estado privado de su libertad, que tenga lesiones,
pacientes de accidentes vehiculares, que por lo general está a la orden del día de 6 de la mañana a 9 de la mañana, que es el incremento de vehículos en la ciudad. De 6 a 9 de la mañana. De 6 a 9 de la mañana por lo general. Y los que salen por lo general 4 de la mañana para su trabajo en moto, que es algo que no se ha podido controlar en la ciudad, pues es ahí donde vienen los accidentes vehiculares como tal, ¿no? Más que nada el de las motos, es un tema muy, muy alto. De Juanjo no estás hablando, ¿eh? Se le atravesó un perro, pues. Se le atravesó. Pero ¿sabes qué? O sea, la diferencia es justamente esa, ¿no? De que ahorita realmente es tú, imagínate, tú que lo vives. Nosotros lo vemos a través de noticias, pues, ¿no? De que de repente que hay un en vivo que, oye, que hubo un herido de arma de fuego, que hubo un asalto, que no sé qué. Pero tú sí, entonces, desde todos esos años que llevas, sí. Actualmente sí ves como una diferencia y algo más, todavía más fuerte de lo que se veía antes. Sí, realmente sí. De los años que llevo trabajando como enfermero y en la atención prehospitalaria en la calle, sí ha habido una alta demanda de pacientes que pues obviamente por las urgencias nos hablan de que pues, es un herido por arma de fuego, de que de repente fue una riña familiar o algo así donde involucra otro tipo de artefactos que puedan lesionar al paciente, claro, ¿no? Entonces sí ha habido una demanda importante y un incremento importante, pues prácticamente en estos casi 10 años que llevo. Y por ejemplo, tú como enfermero o gente encargada del área de salud, ¿tú sí piensas que todo este incremento se ha dado justamente por la violencia, por la inseguridad que quizás estamos viviendo? Sí. Es lamentable, pero sí, realmente sí, es la verdad, ¿no? Que este aumento es debido a la inseguridad que hay en las calles, ¿no? Porque pues ahora platicaba yo con unos amigos que decían... de sacar un permiso, ¿no? ¿De qué me va a servir sacar un permiso de arma? Dice, si al final del día nada va a cambiar, dice, puedo traer un arma y para defender mi casa y mi negocio, pero pues al final del día alguien va a tratar de entrar o va a lastimar a mi familia. Entonces ya la gente hoy en día pues lo que prefieren es salvaguardarse sin importar qué más vaya a pasar. Y lo veo todos los días en la calle cuando voy justo al trabajo, de repente se atraviesa alguien o algo así y ya no sabes cómo reaccionar. Porque tú mismo dices, temes por tu vida. O sea, estoy en mi vehículo, pero pues ya no sabes cómo reaccionar, ¿no? O sea, temes por tu vida. Acelero, lo atropello, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Sí. Y luego le pasa algo a la persona que te va a agredir y luego te termina siendo tú el culpable. Sí, entonces, todavía es más cañón ese tema. Y sabes, lo increíble también de esto es que, aparte, ustedes también se exponen en muchas ocasiones, porque obviamente llegan personas, como bien comentábamos, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Entonces, de repente llegan personas que se dedican, como bien tú dices, a lo que se dedique y otro tipo de cosas malas, que llegan luego al hospital general y ustedes están ahí atendiendo a esa persona y tú no sabes si viene detrás de él un comando de tantas personas y que ahorita van a llegar y van a hacer algo aquí. Entonces, eso también es complicado y por eso yo creo que todos los días que te despiertas le das gracias a Dios de que estás vivo, estás bien y aparte que te cuide para todo tu hora de trabajo, ¿no? Sí, nos genera mucha incertidumbre, ¿no? Salir de casa y no saber si vamos a regresar. Justo lo sabíamos con el COVID, ¿no? Cuando estuvo lo de la pandemia estos años, pues lo sabíamos, ¿no? Sabíamos si íbamos a regresar bien o no y pues salíamos de casa con la bendición de Dios esperando poder regresar a nuestras casas. Ok, bueno, eso es muy interesante. Imagínate, aplausos a los enfermeros, por favor. Tenemos que irnos otra vez a la pausa, pero regresando, mi querísimo Carlitos, ya estamos por finalizar, vato. O sea, no manches, increíble, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros. Ya cuando ahorita que regresemos de la pausa comercial, vamos a entrar un poco más al corazón del hospital general, ¿te parece? Y me vas a contar, aparte de los pacientes, otros casitos ahí medio turbios. No turbios en el mala onda del hospital, sino que si has visto de repente cosas ahí, de que se muevan cosas y todo ese rollo, ¿te parece? Sí. No perfecto. Se vayan, si tú crees en todo este rollo, señor Guatemala, pon atención. Vámonos a la pausa comercial y regresamos. Así que bueno, hermano, regresando justamente con el tema de todo lo que hemos pasado y justamente lo que has vivido dentro del Hospital General, te estábamos platicando ahí de temas ahí medio de suspenso y todo este rollo. Aparte de los pacientes que me has dicho, que son, ¿cómo se llama? Enfermedad, ¿cómo me dices? Psiquiátricas. Enfermedades psiquiátricas y que has visto cosas, todo ese rollo. A ver, ahora sí, platícame, aparte de todo ese rollo, de repente cuando vas caminando en los pasillos, ¿has visto que se muevan cosas? O como todos los videos que de repente vemos en YouTube y en todos lados, de que dicen, no, es que esto lo grabé en el hospital y es directo del hospital. Porque normalmente dicen que en el hospital se mueve un montón de energías y aparte llega un montón de gente que se dedica a cosas totalmente diferentes. Sí, no, hombre. Pero te ha tocado de repente ver cosas y ahí en el antiguo hospital, en el antiguito hospital, sí, me tocaba estar a veces algunas guardias de noche o los fines de semana. Y pues éramos menos enfermeros los que nos quedábamos, ¿no? Algunas guardias y por lo general algunos, pues obviamente nos teníamos que descansar, ¿no?
porque pues a veces son jornadas largas de más de 12 horas. Y pues sí nos tocaba, ¿no? Comentaban mucho algo en algunos hospitales, la planchada o la enfermera planchada, ¿no? Que decían, tenemos compañeros que pues obviamente han fallecido dentro de los hospitales, ¿no? Por algún infarto o por algo que de repente están trabajando. Y esto también ha generado, ¿no? La incertidumbre de saber de que de repente hay algún ruido y dices, uy, no, algo está, o ahí viene la planchada y ya es la hora. Entonces sí, hay niños, las energías más que nada de los niños son las que por lo general vemos en algunos videos, ¿no? En el hospital, en el antiguo, yo recuerdo que tenía compañeros que sí decían que les movían las cosas, ¿no? Que yo dejé algo aquí y ya no está. Y se supone que solo yo estoy aquí y de repente desaparece o me lo mueven. En los quirófanos es muy raro, ¿no? Que de repente tengamos instrumental, pero sí de repente está revuelto el material o nos lo tiran. Los equipos con los que estamos trabajando los tiran, los pacientes dicen que les jalan las sábanas o los descubren. ¿No eso? Sí, no, los familiares incluso mencionan que pues obviamente en ocasiones, esto es hace unos añitos, ¿no? En el antiguito hospital donde había un área que se llamaba Hospitalización 2. Que era el que estaba por el crucero, exacto, ¿no? Okay, sí, allí. Al fondo, ¿no? Teníamos unas camitas, ahí como 4 camitas especiales, donde decían que pues entraba un personal de salud a veces en ocasiones y les ofrecía de tomar o un pan, si querían, pero pues a veces en ocasiones cuando preguntábamos, pues a veces eran mujeres, no había nadie. O de que en los pasillos, en las partes donde están las calderas, donde está el agua caliente o donde está lo que es la lavandería, pues alguien se pasea por ahí, ¿no? Y a veces no hay nadie. Seguridad igual dice que ve cosas, ¿no? En este nuevo hospital, pues en la parte nada más lateral, la parte trasera, pues podemos, algunos lo asociamos, digo algunos porque pues yo a veces también soy de esa gente que no lo cree, lo asociamos a que a lo mejor es un gato o es algún perro que anda por ahí, que genera ruido entre los vehículos o de que pasa dentro de las cosas y corre, ¿no? Entonces, pero sí hay algunas leyendas ahí de los compañeros que dicen que les mueven cosas, ¿no? Y justamente estabas tocando un tema que es el de la planchada. De hecho, este tema siempre se ha tocado dentro de los hospitales, ¿no? Sí, es como sí. un caso. A ver, platícanos un poquito de el contexto de la planchada. Hacen referencia a que es una enfermera. Una enfermera, ok. Es una enfermera, hacen referencia a que es un espíritu de una persona que está en los servicios, ¿no? Y que trata de brindar una atención, o sea, de que trata de estar ahí, como que todavía no se ha logrado desprender de la unidad como tal, ¿no? Y entonces la ven paseando por los pasillos de los hospitales, ¿no? Entonces sí es así como que dices, no, te levantas y de repente tú como paciente ves que pasa una enfermera, ¿no? Pero de repente así como que pues no hay, ¿no? O sea, estás hablando o de repente la hablas, te aparece y se va, ¿no? Entonces sí te genera mucha incertidumbre, ¿no? Dentro de las unidades. Oye, y tú, por ejemplo, ya a título personal, ¿te ha pasado? ¿Tú has visto en el cosas? Hospital, en el hospital no, pero en la atención prehospitalaria sí. Ok. Estando como paramédico sí me ha pasado que hemos estado regresando de servicio y sí, me ha pasado de que ha sido cuando he estado manejando, de que de repente ves pasar a alguien caminando enfrente de ti y de repente como que atraviesa toda la ambulancia. Entonces te genera mucha incertidumbre. Yo incluso me pasó hace como unos 8 años más o menos, aquí sobre la carretera federal, que veníamos de un servicio. Mi compañero venía en la parte de atrás en la cabina atendiendo a un paciente y yo venía manejando y de repente como que salió alguien así como que de 100 metros, se veía que venía y se acercó a la orilla de la carretera y de repente se tiró sobre la cabina, ¿no? Como que se quedó agarrado y ¡boom! Se desvaneció. O sea, eso tú lo viste. O sea, eso yo lo vi, no, man. Sí. No, me tuve que parar un ratito porque me entró así un frío y me ericé totalmente y no podía yo ni hablar. O sea, sí. Entonces, ¿tú crees entonces en ese rollo del tema de las energías? Entonces, sí se mueven muchas energías dentro de ese rollo. Dentro de la unidad se mueven muchas energías. Incluso en las áreas de COVID, durante el tiempo de la pandemia, sí se movían muchas energías. Pues, los pacientes, desafortunadamente, pues es una enfermedad hasta ese tiempo nueva, ¿no? Que no sabíamos cómo en su totalidad tratarla bien. Pues se generaban muchas energías. Oye, ¿y qué tal es el tema, por ejemplo, cuando fue todo este rollo del COVID? Es verdad que yo nunca lo vi, pero que tenían los cuerpos ahí todos
arrumbados. No. Eso fue mentira. No, eso sí, fue, sí. okay. Eso fue mucho amarillismo por parte de gente que desconocía del título y del tema, ¿no? Como tal. A todo ese proceso se le daba, pues obviamente hay lineamientos que la COFEPRIS marca, los cuales los hospitales tienen que cumplir, y para ello todas nuestras autoridades siempre trataban de tener todo en marcha, ¿no? Okay. Sí, obviamente la demanda era alta de pacientes que lamentablemente fallecían, pero si tú entras a estudiar o a buscar algún artículo de la CDC o por ahí, te da específicamente cuáles eran los motivos por los que la incidencia de los pacientes era más alta a fallecer, ¿no? Pacientes con síndromes metabólicos, diabetes, hipertensión descontrolada, enfermedades que no estaban bien tratadas, eran ese tipo de pacientes los que aumentaban el índice y los pacientes obviamente con obesidad siempre han sido los pacientes que pueden generar un alto índice de mortalidad. Mira, y eso es muy importante que lo digas, porque realmente luego el tema del amarillismo está cañón. Entonces, y yo vi en varias ocasiones notas que decían, no, que en los hospitales, que los cadáveres están ahí en el piso y todos tirados, y que eso nunca fue cierto, eso fue mentira. Entonces, digo, es bueno decirlo, sí, porque también hay que decir las cosas buenas cuando suceden. Entonces, sí, la gente encargada de todo ese rollo siempre estuvo pendiente de que nunca estuviera ahí pasar ese tipo de cosas. Hay lineamientos que se tienen que cumplir con este tipo de procesos y de procedimientos para darle a este tipo de... Al final del día siguen siendo pacientes, ¿no? El hecho de que hayan dejado de coexistir o de tener una función como tal, siguen siendo pacientes y siguen siendo parte del hospital como tal, y es supervisado por un área en específico. Sí, la demanda es alta, obviamente se tiene que buscar estrategias para poder brindar una adecuada conservación de ese cuerpo como tal hasta que se decida llevar a darle su sana sepultura como tal, ¿no? Es correcto. Y sabes algo que también es muy interesante, que de todo lo que has visto, por ejemplo, te ha tocado de repente llevar partes de cuerpos, te ha tocado llevar a la gente, hay una morgue, ¿no? Sí, es un área de mortorio como tal. Mortorio, ok. Desafortunadamente, pues hay pacientes o accidentes en los cuales pues ellos pierden total o parcialmente un órgano como tal, ¿no? Ya sea un dedo, sea la mano. Desafortunadamente se ve más en pacientes con síndromes metabólicos, como por ejemplo la diabetes mellitus por lo general genera algo que se llama pie diabético o algo así, en lo cual pues se necrosa, deja de tener buena circulación el miembro, y pues la única opción de lo que hay es retirarlo, ¿no? Y se tiene que retirar de acuerdo pues al proceso, como el cirujano, como tal en este caso el encargado, es el que determina qué tipo de procedimiento se va a realizar. Es correcto. Si esto se realiza dentro de un quirófano con estándares que también marca la COFEPRIS y algunos lineamientos de esterilidad para que pues todo vaya de acuerdo a como debe de ser y que el paciente se cuide como tal. Oye, y fíjate que ahorita tocas un tema muy interesante. Digo, perdón, soy metiche, ¿verdad? Me gusta preguntar. Pero, por ejemplo, ¿dónde quedan estas partes que amputan? Porque luego hay amarillismo, volvemos. Sí. Que lo agarran y que lo avientan y que lo llevan al basurero municipal. Eso es mentira. Es una empresa encargada, la cual se maneja como residuos biológicos probablemente infecciosos, el RPBI que nosotros conocemos, en el cual se le da un proceso. Estos se empaquetan en bolsas, cada bolsa tiene su uso como tal, ¿no? La bolsa roja para hemoderivados, cosas que sean con sangre. Las bolsas amarillas obviamente son para algunas piezas patológicas, para algunas cositas que salen de placentas, etcétera, ¿no? Entonces ahí se ponen este tipo de piezas, se empaquetan bien y se envían al área de residuos para que el camión recolector pase por este producto, y ellos son los que se encargan de darle el proceso de totalmente desecho. Que normalmente lo creman, ¿no? Es lo que sí, o depende del proceso. Se incinera, depende del proceso de que la empresa esté asignada como tal. Ok, y por ejemplo, este recolector, por ejemplo, ¿pasa todos los días? No, tienen fechas y días asignados. Obviamente depende de la demanda del hospital, se saca por porcentajes y es la incidencia de recolección, como el camión de la basura, ¿no? Exacto. Que a veces en tu colonia pasa 3, 4 veces a la semana, porque pues la demanda es incidental, es muy alta de que se genera mucha basura, ¿no? Entonces la misma estrategia se utiliza con este tipo de empresas, ¿no? Generan un listado de fechas, por ejemplo, pueden pasar martes y jueves, o pueden pasar una vez a la semana, dependiendo cómo esté la incidencia de procesos. Ok, bueno, eso es muy interesante, la verdad yo sí quería saber, porque luego, te repito, estamos como que platicando este tipo de cosas, que luego normalmente por las personas de repente por crear algo, decir algo,
algo, platicamos cosas que luego ni siquiera son ciertas, justamente como te acuerdas el tema del amarillismo. Y bueno, Carlitos, de verdad ya estamos llegando ya casi al final de esta plática. Te agradezco, de verdad, que nos acompañes, que estés aquí, que te tomes el tiempo de venir. Sé que eres una persona muy ocupada y que aparte andas estudiando todo el tiempo. Es increíble también. Pero ahorita quiero decirte algo y me gustaría que tú, de viva voz, le digas a todas esas personas que van por un servicio médico, a todas esas personas que están con sus familiares dentro de un hospital, ¿qué mensaje tú como enfermero les das a nombre de todos los enfermeros, a nombre de todos los enfermeros de Cancún, ¿no? Pero ¿qué mensaje le das a todas esas personas que de repente nos desesperamos, de repente queremos que atiendas a mi familiar, quiero que tú le des la mejor atención? ¿Qué mensaje le das a todas esas personas? Ok, mira, deben de tener un poquito de paciencia. El personal de salud trata siempre de hacer lo que está en sus manos. A veces sale más allá de nuestras manos poder ayudarlos, pero siempre tratan de darle la mejor atención al paciente. Individualizada, claro. Hay que tener en cuenta que pues nuestros servicios siempre están saturados. Tratamos de brindarle la mejor atención oportuna y de calidad. Dependiendo también el tipo de enfermedad que tiene el paciente, es de acuerdo a lo que se les va a dar de tratamiento médico. Simplemente tener un poquito de paciencia, porque también a veces el personal está lidiando con un poquito de estrés, porque hay cosas que se salen de sus manos que no pueden ellos ya más solucionar, pero siempre tratan de buscar. Si hay alguna queja o algo de que en lo cual el personal no sepa dirigirse con ellos, porque también se entiende, yo he estado como personal de salud en atención a los pacientes hasta hace poco. Lo recomendable es buscar a alguien, en este caso a un jefe de servicio, al jefe del área médica, para que se le brinde una mejor atención en cuanto a la necesidad de poder resolver sus dudas. Porque sí, a lo mejor, si tú vienes en este momento, Paul, y yo estoy trabajando con un paciente y me preguntas, oiga, ¿por qué su uña está amarilla? No voy a saber cómo responderte en ese momento, porque yo estoy enfocado en darle una atención al paciente, o porque estoy corriendo con otro paciente y a veces se toma a grosería por lo general por las personas. Es que no me hace caso la enfermera. No es que no le haga caso. A veces está ocupada la enfermera con otros pacientes y necesita atender a esos pacientes. Entonces a veces el familiar piensa que pues nosotros nos desentendemos de ello, cosa que no pasa. Acudan con el jefe del servicio para que él también, la responsabilidad de jefe de servicio es conocer a sus 70 pacientes ingresados. Imagínate. Entonces, más manejar al personal que tiene a su cargo, ponle que son 20 enfermeras, y todavía lidiar con los médicos. Entonces él es el que va a tener un poquito más como que de consideración de, a lo mejor no está con el paciente como tal, haciendo algún procedimiento, pero va a poder brindarle una orientación adecuada al familiar como tal. Perfecto, hermanazo, muchísimas gracias. Amigos, ya lo escucharon, por favor, hay que tener paciencia, y ya sabemos, ahorita justamente nos comentó con quién dirigirnos cuando estemos pasando una situación de que no nos den información acerca del familiar y todo ese rollo. Carlos, de verdad, muchas gracias. Hemos llegado al final de la plática entre ondas. Gracias, de verdad, por estar aquí. Gracias por dedicarte a esto. Gracias por tu vocación. Salúdame, por favor, a todos tus amigos también que están ahí contigo y que hacen que el trabajo sea menos pesado de repente. Tienes saludos ahí para todo tu clan, ¿no? Para todo tu team. ¿A quiénes? Todo mi equipo, ¿no? De trabajo del servicio de urgencias del hospital, y claro que sí, a las autoridades que pues, nos permiten igual seguir trabajando y nos apoyan. Ok, perfecto, bravo, Carlitos, muchísimas gracias. Amigos, hemos llegado ya a la recta final de esta plática entre ondas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que en una ocasión regrese Carlos y nos siga platicando acerca de más cosas y de todo lo demás que siga viviendo en el transcurso de estos días, de estos meses y estos años. Así que sigue la pasada increíble en la producción. Monse, bien, todos en los videos, ahí está. En los controles, mi querísimo Juancho Pantera también. Carlitos, gracias por estar con nosotros. ¿Algún número de teléfono si quiero contactarte para algún que llegues directamente para atender a mí, una inyección o algo? ¿Cómo podría ser? Claro, sí. Mi número particular, sí, 9981-053968. ¿Lo repetimos? Sí, 9981-053968. Perfecto, ahí está. Carlos, gracias. Que tengas un excelente día, bonito fin de semana. Igualmente. Yo me paso a retirar. Muchísimas gracias por estar conmigo. El día lunes, en punto de las 4 de la tarde, hay que hacer de regreso con mi carnal Brando en Guatemala, en la zona de Neta. Cuídense mucho, que tengas un estupendo fin de semana. Y recuerda, el día de mañana, señores, 2 de junio, todos a votar, ¿vale? Hay que ir a votar. Cuídense mucho. Hasta la próxima.